Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad que sigue a las redes sociales de Ciencia Bio y específicamente a esta página que lleva por nombre Bioquímica y Biología Molecular, donde, como saben, pues se publican contenidos relacionados con las asignaturas, memes, infografías y bueno, y cada martes o casi cada martes tenemos esta actividad de comunicación de la ciencia que son webinars pues de investigación. El día de hoy y a partir de ahora vamos a empezar con una dinámica bastante interesante que es pues invitar directamente a los PIs, ¿no? A los investigadores, líderes de grupo, ¿no? Para que nos cuenten un poquito de sus líneas de investigación. Y estamos empezando esta actividad con un investigador bastante popular, es lo que estaba viendo ahorita en redes sociales, ¿no? Tuvimos muchísimos likes y muchísima gente interesada en ver este seminario web. Es un doctor a quien ya conozco hace unos años y bueno, pues sigo de cerca su línea de investigación y me pareció súper interesante su trabajo y estamos muy gustosos de que hayas aceptado nuestra invitación, doctor Armando Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marcos, pues muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Ya listos para iniciar. Perfecto. Les voy a leer un poquito de la semblanza del doctor Armando. El doctor Armando Hernández García nació en la Ciudad de México y se graduó como químico de alimentos en la Facultad de Química de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Lund, en Suecia, y sus estudios de doctorado en el Laboratorio de Físico-Química y Materia Suave de la Universidad de Wageningen, bajo la supervisión del profesor Martin Cohen Stewart y el doctor Renko de Vries. Después gana la beca Pew para latinoamericanos y con ella realiza su investigación postdoctoral en el Instituto Simpson Query de Bionanotecnología de la Universidad de Northwestern, bajo la supervisión del profesor Samuel Stopp. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del 2016 se integra al Instituto de Química de la UNAM, en donde pues es, como ya mencioné, líder de grupo del Laboratorio de Ingeniería Biomolecular y Bionanotecnología, que justamente son las áreas de las cuales pues nos va a platicar más el día de hoy, específicamente pues enfocado a las proteínas del sistema CRISPR-Cas para el uso diagnóstico y la nanotecnología. Doctor Armando, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues te recuerdo un poquito la dinámica de la presentación. No te vamos a interrumpir a lo largo de tu charla. La gente puede estar escribiéndonos sus preguntas aquí en el chat y al final vamos a hacer una breve discusión de los temas, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Doc, por aceptar la invitación y pues esto y a la audiencia. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí y platicarles un poquito de lo que hacemos en el laboratorio y bueno, pues trataré de hacer esta sesión lo más amena posible. Estaremos hablando un poquito o más bien mucho de los sistemas CRISPR-Cas y una de las aplicaciones que en el laboratorio de Bionano pues estamos trabajando, que son dos de nuestras aplicaciones principalmente.
la cuestión de CRISPR-Cas y la nanotecnología, o más que nada la bionanotecnología. Bueno, pues empezaré con el primer tema del que les voy a platicar hoy, que es darles una introducción al sistema de CRISPR-Cas. Después hablaré cómo lo estamos usando, un sistema en particular, un sistema CRISPR-Cas para detectar y diagnosticar enfermedades a nivel genético. Y finalmente, cómo estamos usando el sistema CRISPR-Cas para hacer bionanotecnología, es decir, para construir nanoestructuras. Bueno, empezamos con el primer tema. Pues yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen ya conocimiento del sistema CRISPR-Cas. Este sistema pues, ha sido muy revolucionario en las ciencias de la vida. Lleva ya más de pues 11 años prácticamente que se reportó la primera aplicación tecnológica que fue un parteaguas, ¿no? Que es principalmente para la edición genómica y que son estas tres sistemas, Cas9, Cas12a y Cas13a, los principales que se usan, aunque aquí realmente el principal de todos ellos es el de Cas9, ¿no? Que es un sistema que reconoce y corta DNA de doble hebra, aunque ahorita en esta presentación nos vamos a enfocar más que nada a Cas12a, que también es muy similar al de Cas9, es un sistema que reconoce y corta DNA. Aunque existen otros también muy interesantes, el Cas13a, que a diferencia de los otros, lo que reconoce y corta es RNA. Y así hay muchísimos, pero bueno, eso podría ser otro tema o un curso de posgrado, inclusive, dar todo lo que se sabe actualmente de los sistemas CRISPR-Cas. Y bueno, aquí pues quisiera recordarles un poco de, ha sido tal su impacto que ha tenido estos sistemas, no nada más en la genómica, sino en otras áreas, que las dos inventoras de la aplicación tecnológica del sistema CRISPR-Cas9 para edición genómica recibieron el premio Nobel de Química ya hace 2 años. Bueno, ya acabían de ser 3, ¿verdad? Y el sistema CRISPR-Cas es una navaja suiza a nivel molecular, porque desde su primera aparición o reporte tecnológico con Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, han surgido muchas más aplicaciones que van a más allá de la edición genómica. Por eso es que es una navaja suiza, porque puede ser usado para inhibir la expresión de genomas, de genes, para hacer regulación, ¿no? O sea, inhibir, pero también expresar, para visualizar o teñir genes, o hacer ingeniería epigenómica, y también para diagnóstico genético y nanotecnología, que son de los dos temas que les voy a platicar hoy. Y bueno, en breve, ¿qué es el sistema CRISPR-Cas, no? El sistema CRISPR-Cas o los sistemas CRISPR-Cas, pues son básicamente sistemas que le dan protección a las bacterias y a las arqueas contra elementos genéticos invasores. Es un sistema inmune a nivel genético. Esto, pues, la misma biología ha sido revolucionaria, ¿no? El de encontrar que bacterias y arqueas tuvieran un sistema de protección que además fuera adaptable a todo lo que va sucediendo, ¿no? Por eso es adaptativo, es impresionante. Aunque les comento que hace unas semanas reportaron sistemas muy parecidos a CRISPR-Cas, es decir, que proteínas que cortan ácidos nucleicos guiados por RNAs, pero en sistemas eucarióticos, en particular en hongos. O sea, esto todavía está creciendo y todavía hay muchas sorpresas
porque bueno, en una de esas aparece algo en humanos, pero bueno, ese es otro asunto. La biología básica de los sistemas CRISPR-Cas se da a nivel de 3 etapas, ¿no? Que es la manera en que se defienden de estos ataques. La primera fase, que se llama adquisición, es cuando un fago, ¿no? Que es uno de los elementos genéticos invasores principalmente de bacterias y arqueas, inyecta su genoma, ¿no? En este caso un DNA. En el primer paso de la adquisición de este sistema es incorporar las secuencias del fago en el genoma. La segunda fase, ya una vez que se incorporaron, hay todo un mecanismo muy preciso para esto, pero bueno, la segunda etapa es cuando se expresan esas repeticiones de esos genomas, y partes constantes y variables, se expresan como RNA y son procesados. Y la tercera y última fase del funcionamiento de los sistemas CRISPR-Cas es la interferencia, es decir, esos RNAs procesados que venían de estas adquisiciones del fago son combinados o forman complejos junto con proteínas, las proteínas Cas, para reconocer a ese mismo elemento, pero ahora de otro fago que está invadiendo, para degradarlo y así protegerse. Lo que sabemos más a fondo de los sistemas CRISPR-Cas es gracias al sistema CRISPR-Cas9. Dentro de la gran familia de sistemas CRISPR-Cas, CRISPR-Cas9 ha sido revolucionario por el hecho de que solamente se necesita una proteína, que aquí se muestra como en rojo oscuro, que junto con un RNA guía, que aquí se muestra en amarillo, que funciona como un GPS, reconocen una secuencia en el DNA blanco que se llama PAM, que esta es la secuencia de nucleótidos que reconoce Cas9, y una vez que reconocieron eso e hibridan a la secuencia blanco a través del RNA guía, lo cortan. Eso es parte de lo revolucionario de este sistema, porque muchos otros sistemas CRISPR-Cas no usan una proteína, usan muchísimas proteínas. Entonces, pues es muy complejo manejar esos sistemas. Y el de Cas9, además de que es solamente una proteína efectora, es decir, la que corta, el RNA guía, que es el GPS que le dice a la proteína dónde ir y cortar, es programable. Esta quizás también es una de las propiedades más importantes, porque no necesita sintetizar otra proteína, entender su bioquímica, sino nada más variar un RNA guía, que en realidad son 20 nucleótidos, bueno, una parte constante y una parte que se varía, y con eso puedes dirigir a la proteína Cas hacia cualquier secuencia, cualquiera que se te ocurra, aunque siempre y cuando tenga esta secuencia PAM de manera adyacente. Pero bueno, es muy específica y muy programable. Inclusive ya hay versiones que se llaman catalíticamente muertas, que nada más unen, reconocen, pero no cortan el DNA, y esas son las que tienen también muchas aplicaciones. Y bueno, aquí yo les voy a hablar más, aunque bueno, tengo que ir un poquito más rápido para poderles hablar de todo lo que quiero hablarles. Me voy a enfocar principalmente en otro sistema llamado Cas12a, que es como el hermano pequeño de la Cas9, porque es quizás el segundo más usado después de Cas9. Y aquí nada más quiero hacer unas comparaciones para que vean ciertas ventajas que ofrece la Cas12a sobre la Cas9. En tamaño, pues son más o menos parecidos, ambas son proteínas gigantes, muy grandes. Son del mismo, se clasifican de manera muy parecida, son de clase 2 porque solamente una proteína es la que participa cortando, pero aquí en rojo se destacan las diferencias importantes. El RNA guía de la Cas12a es mucho más pequeño, es menos de la mitad del tamaño del RNA guía de la Cas9. Esto lo hace mucho más barato, mucho más barato. También es programable y tiene otro PAM, esta pequeña secuencia que les decía que debe reconocer de manera adyacente al DNA que va a cortar, porque aquí es rica en timinas.
Y el cuarto nucleótido puede ser cualquiera, excepto una timina. Y su afinidad es mucho mayor por el DNA, o sea, lo une con mayor fuerza. Y tiene una propiedad fundamental para la aplicación que les voy a platicar ahora del diagnóstico genético, que es algo que se llama actividad colateral. Y ahorita les voy a platicar más que nada de eso. Pero antes de eso, también les quiero platicar un poquito del mecanismo de funcionamiento de esta proteína monstruo y multifuncional, pero muy amigable, que es la Cas12, que el mecanismo en general es muy parecido a la Cas9, pero bueno, tiene ciertas diferencias. La Cas12, la proteína, de manera natural procesa su RNA, pero bueno, nosotros no hacemos eso porque eso es en la biología. Pero cuando se pone la Cas12 con el RNA guía, o que también se llama RNA CRISPR, forman un complejo que se llama de ribonucleoproteína, ¿no? Por obvias razones, tiene una parte de ácido ribonucleico y otra parte proteico, ¿no? Y forman este complejo. La activación de reconocimiento, de corte, etcétera, de la Cas se va dando de manera alostérica. Cuando se van formando estos complejos muy específicos, va habiendo cambios en la conformación de la proteína Cas. Después de formar este complejo, están en solución, difunden y siempre que encuentran un ácido nucleico, lo primero que hacen es escanear en búsqueda de la secuencia PAM. Eso lo hace la proteína. Si encuentra una secuencia PAM, lo que hace ahora es que trata de hibridar el RNA guía, la parte variable del RNA guía, con el DNA blanco. Si logra hibridar aproximadamente los primeros 10 nucleótidos, entonces continúa con el resto de los nucleótidos, si no hay mismatches ahí. Y ya una vez que hibrida, lo que hace es cortar ese DNA, que se llama corte en cis. Porque lo que sucede después es que la proteína Cas sigue activa, los dominios que antes estaban inactivos y hay cambios alostéricos que hacen que se posicionen para el corte del DNA una vez que sucede todo esto, siguen activos después del corte del DNA blanco y expuestos al solvente, lo cual hace que cualquier DNA, cualquiera, o sea, no importa la secuencia, pero de hebra sencilla, no de doble hebra, de hebra sencilla, cualquier DNA que se le ocurra pasar cerca de esos dominios catalíticos es cortado. Y este corte, como es inespecífico, en secuencia inespecífica, se llama en trans, mientras que el corte del DNA blanco, reconocido por el RNA guía, es corte en cis. Y aquí pues se ve un poquito más a fondo cómo es, aquí está el dominio catalítico, aquí está la hebra que corta, y pues aquí cualquier otro DNA de hebra sencilla que pase es cortado. Pero siempre y cuando haya sucedido todo esto previamente. Y bueno, aquí les quiero mostrar un video que se me hizo interesante porque se muestra a la Cas9 en acción, ¿no? Se observa cómo está unida al DNA y de repente se va a soltar, ahí está un corte, ¿no? Y pues vean, ¿no? Aquí la maravilla de microscopios que se llaman estos de fuerza atómica, que son capaces pues, de captar moléculas individuales trabajando. Y bueno, nos permiten entender un poquito más cómo funciona. Inclusive aquí se pueden ver con estas flechas, lo que indica son ciertas partes de la proteína que se mueven, que son los dominios y catalíticos. Pero bueno, vamos a la segunda parte, que ya es la parte de lo que hacemos nosotros en el laboratorio de bionanotecnología, que es usar el sistema CRISPR-Cas para detección genética y diagnóstico de enfermedades a través de esta detección genética. Y bueno, el CRISPR-Cas, pues sabemos que ha sido una revolución en las ciencias de la vida, en la biotecnología, en la biomedicina, pero donde más ha tenido impacto de manera muy rápida ha sido en el diagnóstico. En el 2012 fue cuando les decía Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier y su grupo publicaron su artículo, Nature, donde programaron el corte de DNA de manera artificial con los RNAs guías. En el 2018 es cuando se reporta, 2017-18,
el primer uso del sistema CRISPR-Cas como sensor genético. 6 años después y 5 años antes de hoy. En el 2019, un año antes de la pandemia, se reporta su uso para diagnóstico. En este caso fueron CRISPR-Cas13 y CRISPR-Cas12. En el 2020, con la emergencia de la pandemia COVID-19, se usa todo este conocimiento previo y se adapta para hacer métodos diagnósticos de SARS-CoV-2. E inclusive la FDA, que es la oficina de que aprueba nuevos medicamentos o cuestiones médicas en los Estados Unidos, le dio la autorización a una compañía para vender una herramienta de diagnóstico basada en CRISPR. Esto, de hecho, hizo que la primera aplicación comercial de CRISPR-Cas fuera para diagnóstico. Y fue quizás en parte debido a la pandemia que mucha gente empezó a trabajar en esto, incluyéndonos a nosotros, aunque nosotros ya veníamos trabajando de esto antes de la pandemia, habíamos iniciado, pero la pandemia sin duda impulsó y pues ha habido todo un crecimiento exponencial del uso, en unos cuantos años esto explotó, del uso de CRISPR-Cas para diagnóstico, ¿no? Empezaron a salir un montón de notas, de noticias, en los medios en general, ¿no? Que de métodos de CRISPR-Cas mucho más baratos y rápidos que PCR, etcétera, etcétera. Lo cual vamos a ver ahora que no son exageradas esas notas periodísticas. Pero bueno, ¿de dónde viene todo este entusiasmo? Inclusive, bueno, aquí, de hecho, esto es la empresa, Sherlock, que es la que recibió la aprobación en mayo, o sea, unos meses después de la aparición de COVID, para vender este kit de detección basado en CRISPR-Cas. Sherlock es la compañía de uno de los máximos investigadores de CRISPR-Cas en Harvard, Stephen Shank. Otra compañía, Mammoth Biosciences, también recibió más tarde, durante la pandemia, también aprobación de otro método. Y Mammoth Biosciences es la compañía que creó Jennifer Doudna en Berkeley. Perdón. Y bueno, hay otras compañías, por ejemplo, esta es interesante, que es una compañía argentina que también está metida en esto. Pero bueno, ese es otro tema. Pero si quisiéramos diseñar un método diagnóstico ideal, necesitamos varios elementos. Según la OMS, ¿no? Son muchos requisitos y no todos los métodos lo tienen, incluyendo el estándar de oro, ¿no? Que se le conoce así a la PCR. La PCR tampoco cumple con todos ellos. Puede ser muy específico, puede ser muy, muy sensible, bueno, lo es, pero no es rápido, no da respuesta en minutos. No es fácil de usar, necesitamos técnicos muy bien capacitados para que lo hagan sin errores. No, aquí falla mucho, no tiene equipos sencillos. La PCR para tiempo real es muy cara. Se han abaratado los precios, pero aún sigue siendo carísima. No es de bajo costo, no cuesta cientos o decenas de dólares, bueno, cientos quizás. No es portátil, etcétera, ¿no? Y pues bueno, CRISPR-Cas, sin exagerar, cumple con muchos de ellos, los sistemas CRISPR-Cas de diagnóstico. Tiene sensibilidad y especificidad muy alta, ¿no? Si comparamos con la qPCR es muy, muy parecido. Sin embargo, la velocidad es en minutos. El costo es más bajo porque no necesita termocicladores en tiempo real. Puede ser portable y puede ser más fácil de uso. Y bueno, aquí les voy a platicar de cómo funcionan en general y en particular nuestro método de diagnóstico, que es la manera en que muchos métodos basados en CRISPR-Cas funcionan, que es este flujo, ¿no? En este caso es un método que desarrollamos nosotros, que tiene alta sensibilidad, alta especificidad, es rápido, portable y barato.
Todo inicia pues con la toma de muestra. Se extrae el ácido nucleico de esa muestra. Y aquí hay un paso previo muy importante que es de amplificación isotermal, aunque también puede ser con PCR simple, no de punto final, no necesitamos tiempo real. Y después se hace una detección y se genera la señal que se detecta o se mide por varios métodos, unos más baratos, incluso unos portables a simple vista. Y aquí les voy a hablar de 3 métodos en particular que hemos trabajado en nuestro laboratorio de Bionano. Uno es con detección por FRET, este fenómeno de transferencia de fluorescencia entre un par de fluoróforos. El segundo es uno que implementamos muy interesante porque es portable, es con tiras reactivas, o sea, como estas tiras de pruebas de embarazo, que ve una línea que indica que si está funcionando, es positiva o negativa, y una más avanzada que le llamamos detección por actividad colateral. Bueno, en primera les voy a platicar rápidamente cuál es el concepto. El concepto fue, si tenemos dos Cas, dos proteínas Cas, en este caso estamos usando la Cas9 catalíticamente muerta, es decir, la que no va a cortar el DNA, nada más lo va a reconocer a través del RNA guía. Si tenemos dos proteínas Cas que reconocen al DNA blanco o Diana, pero de manera adyacente a estas dos Cas, y una de ellas está etiquetada con un fluoróforo que al emitir la fluorescencia, puede ser esa fluorescencia absorbida, es decir, transferida al otro fluoróforo de la otra Cas que está de manera adyacente. Entonces aquí excitamos el azul y vemos rojo. Y eso indicaría que está presente el DNA blanco, porque si nada más estuviera una de ellas o ninguna de ellas, pues no habría este fenómeno de FRET. Y bueno, aquí etiquetamos las Cas9 con los respectivos fluoróforos, que aquí, bueno, aquí demuestro cómo estaban etiquetadas las proteínas. Y lo interesante es que cuando colocamos el DNA blanco y las dos Cas, ¿no? Una con el fluoróforo que llamamos donador y otro con un fluoróforo que llamamos aceptor, ¿no? Que es el que recibe y emite la fluorescencia. Lo que vemos es un incremento, especialmente aquí, hay que ver es un incremento en la fluorescencia rojo y una disminución en la fluorescencia azul, lo que indicaría, aquí se ve, que entre el que tiene el DNA negativo y el DNA positivo, que hay una diferencia en esta estequiometría, porque probamos muchas estequiometrías, pero hay claramente una diferencia significativa que nos estaría indicando que se da este fenómeno FRET. Y bueno, después usamos un paso previo de PCR, voy a brincar a este. O sea, colocamos el DNA blanco en muy pequeña concentración, una concentración femtomolar. Hicimos una PCR muy breve de 20 minutos y luego añadimos los sistemas CRISPR-Cas y lo que vimos es que cuando estaban todos con el DNA positivo, esta señal de emisión de fluorescencia roja se aumentaba respecto a la negativa, especialmente la relación entre los dos fluoróforos, este que absorbe a 550 y este que emite a 550 y este que emite a 670 o 60 y tantos, ¿no? Y esto indicaba, pues, que podemos usar DNA de una reacción de PCR y detectar la presencia de ese DNA blanco. Y si no estaba, pues no íbamos a ver esa detección. Aquí aún estamos trabajando para mejorar la sensibilidad, porque bueno, aún el sistema que tiene el DNA negativo todavía da señal, es decir, hay una interacción inespecífica entre las dos Cas, ¿no? Aunque no haya
DNA. Pero bueno, creo que la idea queda clara. Y bueno, el segundo método, que es completamente distinto, usa tiras reactivas. Solamente, y una proteína Cas. En este caso fue la Cas12A. Y aquí el concepto de este método de detección es que a la proteína Cas12A, que también es una versión muerta, catalíticamente muerta, resulta que tiene 8 cisteínas, aunque no todas están en la superficie, pero bueno, tiene varias. Y a través de esas, del grupo triol de la cisteína, las etiquetamos con un fluoróforo que se llama FAM, que es básicamente fluoresceína. Y reacciona y aquí se etiquetó. Se etiquetaron varias por cada proteína. Y aquí la idea es que esta Cas con el RNA guía pues, puede reconocer un DNA. Y si ese DNA está biotinilado, cuando lo colocamos en una tira reactiva, como las que se ven aquí, lo que sucede es que esto por la solución por capilaridad empieza a subir, empieza a fluir, y primero se va a encontrar aquí con una línea que se llama de captura, que hay streptavidina. Y la streptavidina es una proteína fija en esa posición que une con gran fuerza, casi con la fuerza de un enlace covalente, o sea, es irrompible, a la biotina que esté unida al DNA. Y el DNA, a su vez, tiene unida a la proteína Cas. Y entonces, si esto está formando un complejo, quiere decir que el RNA guía está detectando al DNA blanco. Y este complejo va a tener las FAMs, ¿no? Que les colocamos, las fluoresceínas. Y resulta que en estos sistemas hay unos anticuerpos, antifam, que tienen unas partículas de oro que hace que se vean las rayas rojas. Y si esto se acumula aquí, pues estos fluoróforos también se acumulan y van a generar la típica marca de línea de prueba positiva. Pero si esto no se da, o sea, si este complejo proteína CRISPR-Cas con el DNA blanco no se da, pues entonces esto va a seguir avanzando, no va a ser atrapado acá, y al final en esta línea de captura hay fijo un anticuerpo que va a atrapar al anticuerpo antifam. Es como anticuerpo secundario, por así decirlo, pero está fijo. Y pues ahí se va a quedar la nanopartícula de oro que es rojiza y es la que da la típica marca de línea que se ve a ojo, ¿no? En las tiras reactivas. Y bueno, les muestro aquí rápidamente lo que observamos. Esto de acá, pues son pruebas negativas, o sea, ya sea DNA sin DNA, pero con Cas, o con DNA, pero sin Cas, pues no vimos nada, solamente se ve esta segunda línea que les decía, es esta de acá de la prueba negativa, y en cambio, cuando había positivo y positivo de DNA, y bueno, que era de una PCR y el complejo de la Cas12A, se vio una marca, que aquí es tenue, pero es claramente una marca positiva que no se ve para el absoluto, ni tenue ni nada, cuando es negativo. Inclusive esto, si se toma una foto con un celular, como aquí lo hicimos, se puede cuantificar si existiera una aplicación que lo hace. Aquí lo hicimos por un software, pero sin duda se puede hacer rápidamente una aplicación que por una foto de celular mida la intensidad de estas bandas y te diga si es positivo o negativo. Y pues aquí todavía estamos trabajando para mejorar el sistema, pero claramente la prueba de concepto pues funciona y creo que es muy, muy interesante porque si fijan aquí, pues ya no necesitamos equipos así de tiempo real. Esto se puede hacer por PCR, que es un equipo una PCR de punto final que es mucho más fácil. Hay unos equipos bastante baratos, portables inclusive. Y bueno, les voy a platicar del tercer método de diagnóstico que tenemos, que es sin duda el más poderoso y más versátil, por las razones que ahorita les voy a platicar, que este se basa en lo que les comenté en un principio, en la propiedad de las proteínas CRISPR-Cas12A, pero que no tiene la Cas9, que es la actividad colateral. Y les recuerdo, la actividad colateral es que una vez que el sistema
RNA guía y la Cas12 detectaron al DNA blanco, se activa el dominio por un cambio alostérico que corta al DNA. Pero ese dominio queda expuesto a solvente y cualquier DNA de hebra sencilla que pase por ese, bueno, aquí no se muestra, pero bueno, que pase por el dominio catalítico va a ser cortado, va a ser machacado de manera inespecífica. Y entonces, muy inteligentemente, se puede usar este DNA de hebra sencilla como reportera, como una molécula reportera, como si le ponemos un fluoróforo como FAM, barato, muy estable, bien, emite buena fluorescencia, y también muy cerca del fluoróforo le ponemos una molécula que se llama quencher, que básicamente es una molécula orgánica que absorbe toda la fluorescencia de este fluoróforo y no vemos absolutamente nada. Pero cuando es cortado, pues esto se separa físicamente y este quencher es incapaz de apagar al fluoróforo y entonces el fluoróforo emite mucha fluorescencia que podemos detectarla en función del tiempo y saber de manera rápida y fácil saber que la proteína Cas y su RNA guía detectaron al DNA blanco, es decir, presencia positiva del DNA blanco. Ese es el formato, el concepto. Y la fluorescencia o este corte que se llama trans o actividad colateral, puede ser no nada más detectada por fluorescencia usando un lector de placas que detecte fluorescencia, sino se puede usar un transiluminador, o sea, una fuente de luz azul que haga que el tubo florezca a ojo y uno pueda detectarlo a ojo desnudo. O también con tira reactiva, todo por este corte. En nosotros, en el laboratorio, lo que hicimos, porque este método era como el general que se propuso en un inicio para los sistemas CRISPR-Cas, usaban solamente una RNA guía. Nosotros dijimos, bueno, pues ¿por qué no usar para un mismo gen blanco? ¿Por qué no usar múltiples RNAs guías? Y que eso active mucha más concentración de Cas12, de proteína Cas12A, y entonces la actividad de corte trans se aumente y esta pendiente y la velocidad con la que se genera la señal sea mayor. Y bueno, eso es lo que probamos. Y para esto, siempre para alcanzar una sensibilidad muy baja o muy alta más bien, o sea, que podemos detectar concentraciones muy, pero muy bajas de tu analito, de tu DNA blanco, lo que se hace siempre se incluye una fase de amplificación, pero en este caso, en lugar de que sea una fase de amplificación con PCR, que PCR punto final es mucho más fácil y barato que PCR de tiempo real, pero sin embargo sigue usando un equipo, un termociclador. Aquí usamos una amplificación que se llama isotermal, que esa, como su nombre lo dice, amplifica DNA de manera exponencial, es mucho más eficiente que la PCR, pero trabaja a temperatura constante, ¿no? Por eso es isotermal, entonces necesitamos solamente un baño María o algo así que mantenga la temperatura, en este caso 65 grados. Y bueno, estos tres pasos, bueno, este paso de amplificación es un método, para este paso usamos un método que se llama LAMP, que bueno, ahorita no les voy a explicar mucho, pero necesitamos varios sets de primers y usamos 2 sets de primers porque cada set son 6 primers que funcionan y amplificamos 2 regiones de un mismo gen. En este caso nos enfocamos en SARS-CoV-2, estamos amplificando el gen N. Y entonces diseñamos 3 RNAs guías que se ve aquí en negro, es N1, N2 y N3. Esos 3 RNAs guías. Y probamos
cada RNA guía por separado, N1, N2 y N3. Y vimos la generación de la fluorescencia. Y resulta que cuando combinamos varios RNAs guías, siempre a concentración de RNA guía total constante, o sea, obviamente no pusimos la doble concentración, toda la concentración fija, pero nada más constituido de un mismo tipo de RNA guía, de 2 o de 3, vimos que el de dos RNAs guías, el N1 y el N3 en particular, generaban una señal muy rápida. La velocidad de generación era muchísimo más rápido que cuando teníamos el N1 que está en azul y el N3 que está en verde solos. Se fijan, hay una gran diferencia. Esta alcanza su máximo, los RNAs guías individuales, no sé, 25 minutos, mientras que cuando se combinaron en menos de 10 minutos. Así, combinando todo este flujo de trabajo, pudimos detectar 40 atomolar de DNA, en este caso fue un plásmido que contenía el gen N de SARS-CoV-2. 40 atomolar, menos 18 molar. Es un número que no estamos acostumbrados a ver una unidad porque es tan poca la concentración. Que esto, de hecho, equivale a 24 copias de este caso del gen o del plásmido por microlitro. Es sensibilidad altísima. Y bueno, este método lo acoplamos también a tiras de flujo lateral. O igual probamos los RNAs guías individuales, el N1 al N3, o bien combinados, el N1 en más N3, etcétera, ¿no? Aquí los tres. Y lo que vimos es que, si se fijan aquí, después de 15 minutos, un paréntesis aquí, las bandas positiva y la banda negativa están al revés de lo que les mostré anteriormente. La negativa o la control es esta, y la positiva es la que aparece arriba. Y aquí se ve cómo la banda empieza a aparecer, se ve más intensa acá, ¿no? Que es cuando se combinan los RNAs guías y cuando están individuales. Y bueno, ya con el tiempo, después de una hora de reacción, de detección con CRISPR-Cas, pues ya como que estas se alcanzaron, ¿no? De hecho, aquí se ve cómo va incrementándose la banda, la intensidad de la banda. Pero si fijan, a partir de 15 minutos, usando estos RNAs guías, esta combinación de RNAs guías ya te puede dar una señal positiva, porque la negativa, bueno, aquí no la pusimos, pero no da nada de señal acá arriba. Y en este caso, lo único que se cambia para pasar de fluorescencia a tira reactiva es la sonda reportera. Aquí la sonda reportera tiene un FAM y tiene biotina. El de fluorescencia tenía FAM y tenía el quencher. Es lo único. Todo lo demás es lo mismo. Y obviamente, pues, tener la tira reactiva. Esto inclusive lo probamos con pacientes. Alguien nos dio RNA extraído de pacientes enfermos de COVID, 6 pacientes que por PCR tiempo real habían sido positivos y 5 RNAs de pacientes que por PCR de tiempo real habían salido negativos. Y los 6 positivos los pudimos detectar sin problema con nuestro método, mientras que los 5 negativos salieron negativos, o sea, no levantaron la señal de fluorescencia. Y esto también se demostró usando tiras reactivas. Aquí están las bandas positivas de todos los pacientes positivos y estas serían las tiras reactivas de los pacientes negativos. Cuando se pone buffer, es decir, el control, pues se ve esta línea tenue. Esta línea tenue aquí no indica positivo, aquí indica negativo. Y se fijan, hay una gran diferencia. Inclusive medimos el límite de detección del método que es aquí en esta línea roja, ¿no? Que si alcanza a levantar fluorescencia suficientemente distinguible de cuando hay RNA, y eso fueron 10 copias virales por reacción. Nuestra reacción tiene 25 microlitros. O sea, esta sensibilidad es la sensibilidad
que tiene la PCR en tiempo real. O sea, es una sensibilidad altísima, pero, insisto, no necesitamos un equipo de un termociclador de tiempo real. Y si bien el método tampoco es súper simple, no necesitamos tanta entrenamiento y puede ser descentralizable, ¿no? Quizás no se necesita hacer en un laboratorio central donde se lleguen todas las muestras para PCR, sino se pueden hacer en clínicas más pequeñas, pero bueno, todos estamos explorando eso. Inclusive, usando la sonda reportera de fluorescencia, se puede ver con ojo. Aquí está la muestra de paciente positiva a COVID y de negativa a COVID. Bueno, aquí como que medio se distingue, ¿no? Las negativas y las positivas, pero ya con un transiluminador azul, de luz azul, o inclusive puede ser luz UV, pero principalmente luz azul porque ese es FAM, se nota claramente. Y inclusive en muestras de doble ciego que alguien nos dio, pero no nos dijo si era positiva o negativa, logramos distinguir 8 de 10 correctamente. Esta, por ejemplo, era positiva y nosotros dijimos que era negativa. Esta que era negativa, nosotros dijimos que era positiva. Y bueno, aquí estuvo bien y las demás también, pero aquí inclusive nos dieron muestras de RNA extraído de muestras ambientales, de aguas sucias, de aguas negras, y lo cual es muy retador porque hay pero muy poquito RNA que se puede extraer, las concentraciones son bajísimas, estos valores de 7, mientras más grande de 30, ya es muy diluido, entonces imagínense, están en 36, entonces no, prácticamente nada. Y bueno, para no alargarme mucho, hemos adaptado este método para poder detectar variante Wuhan, que es la de SARS-CoV-2 original, de la variante Omicron, porque hay una mutación en el gen Spike, aquí se ve una deleción que está en el Omicron, y otra por acá en otra posición, bueno, de hecho la misma, ¿verdad? Pero bueno, esa deleción no está en la de Wuhan, que está acá, Wuhan, y esta deleción nos permitió diseñar RNAs guías que solamente detectan a Wuhan, no, perdón, a Omicron, la azul y la roja, pero si les ponemos el gen Spike de Wuhan, no lo detecta. Eh, y, bueno, esto me lo voy a brincar porque también ya lo hicimos para tirar reactiva. Y bueno, si quieren saber más, publicamos este artículo hace unos meses, salió, donde estamos reportando este método de SARS-CoV-2. Y bueno, actualmente estamos trabajando en un protocolo público para que la gente pueda tener el protocolo de cómo hacer. Inclusive estamos preparando un kit para quien quiera, no sé, tener los plásmidos de CRISPR-Cas o si quiere, para SARS-CoV-2 también, para que pueda implementar junto con este protocolo el método, ¿no?, de detección si le interesa. Nosotros producimos la proteína Cas y realmente se produce bastante bien. Entonces, bueno, habría también la posibilidad de colaborar, o si tienen interés en la detección de otro blanco genético, ¿no? Ahorita estamos implementando métodos de diagnóstico el parásito causante de la enfermedad de Chagas, el virus del dengue, y estamos iniciando con detección de resistencia a antibióticos. Y bueno, ya para finalizar, les voy a hablar el uso de CRISPR-Cas en bionanotecnología. Y aquí vamos a hablar de algo completamente distinto, porque para empezar, bueno, la bionanotecnología pues es una disciplina muy nueva que lo que busca básicamente es usar proteínas y DNA o cualquier biomolécula, ya sea proteína sola o DNA solo o bien ambos, como los vamos a usar en este caso, para que entre ellas construyan o se ensamblen en nanoestructuras, nanopartículas, nanofibras,
todo lo que quieran construir en la nanoscala. Eso sería así muy brevemente lo que es la bionanotecnología. Y bueno, hay unos reportes previos que son muy ilustrativos de lo que se puede hacer, porque aquí usaron unas proteínas que llaman TAL, que bueno, sin entrar mucho en detalle, esas proteínas TAL pueden ser diseñadas para unir secuencias de DNA muy particulares, bien definidas, ¿no? 20 nucleótidos o 10, 15 nucleótidos, muy precisa la secuencia. Y crearon 12 dímeros, o sea, es decir, 12 pares de TAL fusionadas entre sí. Porque estas proteínas TAL, junto con un DNA, que aquí se ve en un código de colores, cada una de estas funciona como un clip, une en dos posiciones distintas a un DNA de doble hebra, y todo esto en conjunto se ensambla en formas bien definidas, ya sean estas estructuras circulares o estas estructuras cuadradas. Pero qué dolor de cabeza diseñar, producir, purificar 12 proteínas distintas. Y bueno, todo esto se hizo previo a la era CRISPR, que fue del 2017. Entonces, bueno, de hecho ya existía, pero bueno, todavía no se les ocurrió. Pues, ¿por qué no usar un solo tipo de proteína y dirigir a las posiciones del DNA variando el RNA guía? Y de hecho hay algo aquí, un reporte hace poco, hace un año, muy parecido, donde dimerizan Cas9 y Cas12 y con dos RNAs guías logran plegar un plásmido o DNA en estructuras compactas. Pero bueno, lo que hicimos nosotros es usar Cas12 y dos y Cas12, pero fusionadas a una pequeña proteína que se llama FKBP y la otra a una que se llama FRB, que son pequeñitas y en presencia de una molécula orgánica llamada rapamicina, ellas dos interaccionan muy, muy fuerte, es decir, formamos dímeros de Cas. Y esos dímeros de Cas, con sus RNAs guías, lo que buscamos es que si en un DNA que aquí se muestra en negro, colocamos dos Cas, ¿no? Gracias a los RNAs guías, y estos se van dimerizando, esta de acá pues va a unir a otro mismo unidad que tenga dos Kas, pero se va a dimerizar y esta a su vez se va a dimerizar y bueno, acá también se va a dimerizar y esto da como resultado formar nanofibras. Y bueno, aquí me brinco, esto es un poco para demostrar que se dimerizaron, para demostrar que se unió al DNA, pero en estas imágenes, aquí se ve si se van formando las nanoestructuras o no. Estas son imágenes de microscopía de fuerza atómica, como las que les mostré hace ratito de la Cas cortando al DNA, nada más que estas no son tan rápidas como esas, pero bueno, nos permiten ver nanoestructuras. Y esto es lo que vemos en la superficie cuando ponemos buffer. Básicamente esto es material de la composición del buffer embarrado. Nada interesante. Aquí vemos como unos puntitos, que es lo interesante, que serán las RNPs individuales, es decir, la Cas con su RNA guía. Y aquí cuando ponemos DNA y el complejo de la Cas con un RNA guía que no va a detectar a ese DNA y no le ponemos rapamicina, pues se alcanzan a ver como DNAs individuales y las Cas. Pero pues nada, y pues agregados, ¿no? Pero ya cuando hacemos que se dimericen por la adición de la rapamicina, empezaron a aparecer las fibras, las nanofibras. Inclusive cuando les hacemos un zoom y podemos ver bolitas o partes como más elevadas, a ver si aquí se ven más, sí, y partes que se ven como, mientras más blanco está más elevado, mientras más oscuro tiene menos altura. Entonces se fijan sobre esta fibra, hay partes como elevadas, bajas, y así aquí se ve, ¿no? Como si fueran perlas colocadas a lo largo de la nanofibra. Y pues eso resulta que esas distancias están muy cercanas o coinciden con las distancias que teorizamos
es como se van uniendo, ¿no? Las 2Ks, etcétera, ¿no? O sea, las distancias a las que están. Esta es la principal, ¿no? Entre 2K, 34 nanómetros, y acá es como la principal frecuencia o mayor número de distancias. O sea, estamos formando nanofibras y bueno, aquí vemos que se forman nanofibras pequeñas, de unos cuantos cientos de nanómetros, a unas larguísimas de micras, estas de mayor a 10 micras de largo, ¿no? Aquí se ven otras, así. Y bueno, esto pues nos permite decir que podemos usar al sistema CRISPR-Cas ya no para edición genómica, no para diagnóstico inclusive, sino para algo completamente nuevo, ¿no? Que es hacer nanotecnología, crear nanoestructuras. Actualmente estamos diseñando DNAs, bueno, el mismo DNA, las mismas Cas, pero les vamos a colocar unos fluoróforos en un extremo y esto nos va a servir para poderlo ver en microscopía de fluorescencia y usarlos como reglas, como nanoreglas, porque esas distancias entre estos dos fluoróforos van a ser constantes, ¿no? Y se van a repetir. Entonces nos va a permitir usar como métodos de calibración de nanodistancias. Ya no les puse la imagen, pero mi estudiante lo que hizo aquí muy inteligentemente en este diseño fue, así como está este diseño, pues nada más se iban a dimerizar, a polimerizar en nanofibras. Pero aquí colocó una tercera Cas, diseñó una RNA guía para que la Cas pudiera colocarse acá una tercera, además de estas dos, y eso, pues, ¿qué va a hacer? Que se ramifique, ¿no? Entonces, que no nada más crezca con un principio y un fin, sino que empiecen a salirle brazos o ramas, y a cada rama, a su vez, ramificarse aún más. Y no coloqué la imagen porque eso fue hace unos cuantos días, pero sí ya mostró las estructuras ramificadas, ¿no? Esto, pues, sin duda, nos dice que el sistema CRISPR-Cas es muy, muy versátil, inclusive lo podemos usar para nanotecnología. Y ya para cerrar, bueno, pues, los sistemas CRISPR-Cas son una maravilla, principalmente por su programabilidad, ¿no? La programabilidad es lo más importante que tiene. Ya sea para edición genómica, ya sea para nanotecnología, lo que sea, ¿no? En lugar de crear nuevas proteínas que unen a una secuencia en particular, entonces para cada secuencia tenemos que crear una proteína como se solía hacer antes, ahora solamente tenemos una proteína, lo único que variamos es el RNA guía. Y una RNA guía se sintetiza muy rápidamente, si uno lo manda a sintetizar, te llega en unos días, es relativamente barato, y pues puede uno intentar rápidamente muchas otras secuencias. Y en particular, pues lo hemos usado para biosensores avanzados. Y, ¿no? Que ya les di unos basados en FRET o en atrapamiento de tiras reactivas. Y lo importante es que estos métodos de diagnóstico de CRISPR-Cas tienen sensibilidad y especificidad comparable a la qPCR, pero son más baratos. Pueden ser más rápidos, bueno, son más rápidos. O sea, nosotros detectamos en 10 minutos, pero si contamos el tiempo de la amplificación isotromal, fueron 15 minutos más, a 25 minutos, en media hora. Pueden ser portables, bueno, sensibles específicos porque detectamos variantes de SARS-CoV-2, muy flexible, podemos rápidamente implementarlos para otro caso. Y pues CRISPR-Cas, esperamos que en esta imagen de la navaja suiza, ¿no? Ya se pueda claramente decir que también se puede usar para nanotecnología, ¿no? Que nada que ver con edición genómica. CRISPR-Cas es un sistema que está evolucionando. Al principio les comenté, le está evolucionando muy rápido.
al principio les comenté que hace unas semanas reportaron sistemas muy parecidos a los CRISPR-Cas, pero en eucariotas, en hongos. Algo que la gente no pensaba que era posible. Y eran proteínas que habían sido reportadas hace unos años, hace muchos años, pero a esas personas nunca les pasó por la cabeza que pudieran ser programables mediante una RNA guía. Hay muchas cosas, muchos sistemas CRISPR-Cas nuevos que salen, unos más pequeños, unos más compactos, unos más que hacen otras actividades, unos que pueden tener un tercio del tamaño de la Cas9, que pueden ser más rápidos, más eficientes. Hay unos que hace poco reportaron, que también vamos a empezar a trabajar, que en lugar de cortar DNA, cortan proteínas. O sea, son proteasas programadas por RNA. Bueno, para cerrar, pues les diría que así como en los 80s que surgió la PCR y ahora podemos ver todo el impacto de una técnica que estoy seguro muchos de ustedes conocen bien los fundamentos y si no, bueno, pues, tomen sus cursos, ha hecho tanto ha impactado tanto en la sociedad. Yo pienso que CRISPR-Cas va a tener el mismo impacto o más en la sociedad, tanto como lo ha tenido la PCR. Entonces, pues todo es un buen momento de ir aprendiendo estos métodos basados en CRISPR-Cas de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues gracias. Y bueno, nada más para finalizar, a los 3 estudiantes involucrados, el agradecimiento en estos proyectos, Gustavo, Melissa y Jesús. Ya, de todo el lab de Bionano Lab. Gracias. Wow, impresionante. Súper bien, o sea, además súper compacto porque en una hora prácticamente pudiste resumir el trabajo de muchos años de toda esa gente que está ahí en la fotografía. Y Doc, voy a ir por partes. Tenemos algunas preguntitas que fueron apareciendo a lo largo de la presentación. Voy a poner algunas de ellas. Por ejemplo, esta. Dice Libertad Pesina. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo se obtiene la proteína Cas catalíticamente inactiva? Sí, esa es buena pregunta. Bueno, básicamente se identificaron los 3 aminoácidos de la Cas, de cualquier Cas, la Cas9, la Cas12 o cualquier otra, que participan en el sitio catalítico, que básicamente son histidinas, ácidos asparticos y glutámicos, y se mutan por alaninas, y entonces pierde toda actividad catalítica, pero no se afecta su resto de funciones. Así es, pierde la actividad de nucleasa, ¿verdad? Pero Uh-huh. puede seguir reconociendo con alta afinidad y todo. Así Eso es bien interesante porque muchas enzimas no es como que se pueda disectar las funciones que logran hacer, ¿no? Normalmente si uno afecta una, pues prácticamente interfiere o perturba mayormente otras, pero Cas9 tiene, bueno, no sé si las otras Cas, pero bueno, Todas, ya sí. mencionabas Cas12, ¿no? Sí, pues, pero sí tienen esa bondad, ¿no? Yo así cuando hablamos de ingeniería de proteínas, digo que las proteínas Cas en general son la excepción, pero pues es un muy buen sistema para intentar hacerle cosas, ¿no? Así es. Muy bien, por aquí hay otra pregunta de Anel que dice, buenas noches doctor, con respecto al diagnóstico, precio y calidad, ¿cuál es mejor técnica, LAMP o Cas9? Bueno, nosotros no usamos la Cas sola. Cuando se usa la Cas sola, o sea, para detectar un DNA, su sensibilidad mínima es picomolar. O sea, cuando bajas de cientos de picomolar del DNA, ya no ves señal, no detectas. Siempre se combina, se acopla un paso previo de amplificación isotermal, ya sea con LAMP o RPA, que es otra técnica que funciona a 37 grados. Cuando se combina es sinérgico porque podemos detectar
a concentraciones atomolares. LAMP se puede usar solo, sin Cas9, porque de hecho se ha usado. Tiene más de 20 años que se inventó esa técnica, aunque hay otras isotermales, pero tiene muchos errores, muchos falsos positivos, muchos falsos negativos. Y aquí no importa si amplifica de manera inespecífica, la Cas pues va a distinguir solamente al DNA positivo y no va a dar señal si se amplificó algo de manera inespecífica. Entonces es mejor cuando se combinan. Uh-huh. Sí, impresionante eso, sobre todo lo que comentabas de la sensibilidad. O sea, llegar a concentraciones atomolares, pues es el sueño, ¿no? Y probablemente de mucha gente que trabaja en la industria del diagnóstico molecular. Eh, Algo que pasa en el caso de la detección por RT-PCR, por QRT-PCR, era el tema de que cuando el método ya era muy sensible, de pronto era susceptible, por ejemplo, o dejaba o revelaba, digamos, algunas de las malas prácticas de los laboratorios donde pues frecuentemente aparecía contaminación cruzada y demás, y muchas cosas que pasaron en pandemia, pero justo es algo que se puede resolver cuando tenemos un sistema altamente específico como los que nos acabas de mostrar. Sí, es cierto, si ahí no se cuida la contaminación cruzada, a nosotros nos ha pasado que de repente muestras negativas empiezan a dar positivas porque pues no tenemos separados los laboratorios de extracción o de DNA con los de CASI, son todos la misma campana, entonces si no se limpió bien o quedan por ahí gotitas flotando, sí se llegan a dar señal. Pero bueno, sí, Así sí es es. cierto. Sí, otra consulta de Castañón dice, buenas noches doctor, disculpe la pregunta, ¿dónde podríamos tomar un curso para aprender a utilizar las diferentes técnicas de CRISPR-Cas9 o 12A y poderlo llevar a la práctica? Bueno, sí es buena pregunta. Nosotros de Bionano Nab hace un tiempo estábamos dando cursos de esto, no los hemos dado recientemente, pero estamos valorando la opción de volverlos a dar. Pero bueno, hay varias vías. No sé, creo que inclusive ustedes, Marcos, han llegado a dar cursos, pero no sé si de detección. Pero bueno, pues sí, sería estar atentos a, bueno, a Bionano Lab, que es el lab, no nada más el de la UNAM, sino que tenemos por fuera, o aquí, si llegan aquí a dar cursos de eso. Pero nosotros también estamos preparando un curso en la UNAM de manera gratuita que se va a subir a la red universitaria de educación o algo así. Y ahí, al parecer, no al parecer, ahí es acceso libre y gratuito, aunque bueno, eso no es con una persona así que habla y está contigo en vivo, pero bueno, al menos hay algo. Pero bueno, pues estoy seguro que si buscas en YouTube, ya saben, ¿no? En YouTube hay un montón de información disponible y obviamente los artículos que están ahí, pero bueno, en YouTube pues, hay gente que te lo da de manera más digerida. Sí, sí, efectivamente. Sí, si buscan también Ciencia Bio, pues ahí hay algunos cursos. Pero lo interesante de esto, y bueno, lo voy a mencionar a lo mejor como un anticomercial, es que rápidamente, no es que sean obsoletos, pero rápidamente comienzan a salir nuevas cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa con estos temas es que pues prácticamente los cursos que salgan tienen que ser con los artículos del mes pasado, o sea, digamos que es muy rápido, ¿no? La cantidad de información nueva que va saliendo. Entonces, si alguien tomó un curso en el 2018, probablemente tenga que tomar otro, ¿no? Porque ya no hay muchas cosas no es que no sean Sí, vigentes, pero pues hay muchas cosas nuevas que seguramente no se vieron entonces, ¿no? así es, sí. Sí, pues cuando gustes, Armando, o sea, podríamos armar algún curso también o Sí, algún diplomado por estaría ahí. bien, sí. Sí, lo importante creo que esto ya es hacerlos prácticos, porque Ujú, ahí está creo que lo más interesante, ¿no? De poner así las es, manos en práctica. totalmente.
Sí, bueno, pues por ahora en lo que comentan algunas otras preguntas, rápidamente me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva como experto en el área, algunas definiciones muy básicas, igual para que la audiencia no familiarizada, pues, digamos, se quede con algún concepto, ¿no? Por ejemplo, lo de bio-nanotecnología, ¿no? Las últimas aplicaciones que nos mostrabas en la formación de nanoestructuras, eh, ¿qué es bio-nanotecnología y, bueno, básicamente qué es? O sea, aplicaciones ya vimos una, pero ¿qué es? ¿Cómo se definiría así a grandes rasgos? Sí, bueno, ahí, así rápidamente, pues diría que es la combinación de la nanotecnología y la biotecnología. Es decir, el uso de biomoléculas, proteínas, DNA y RNA principalmente, pero también pueden ser carbohidratos, lípidos. El uso de estas biomoléculas para que se autoensamblen, empiecen a combinarse entre ellas, a unirse y formar nanoestructuras, que sería la parte de la nanotecnología, ¿no? Que es decir, un objeto que tenga dimensiones nanométricas. Y esto pues, puede ser usado en cuestiones de biotecnología, de biomedicina, de energía, de materiales. Pero es básicamente hacer nanoestructuras con biomoléculas. Sí, súper interesante. O sea, la última aplicación esta de la ramificación en las fibras usando las Cas, me recordó mucho la estructura del colágeno, ¿no? Que es un sistema bastante eficiente de almacenamiento, pues, de moléculas, ¿no? O sea, en realidad creo que lo están haciendo cosas muy interesantes. Hay otro concepto relacionado que también me gustaría, a lo mejor tienes alguna definición de este, que es el de bioingeniería. Ya, sí, sí, el de bioingeniería, pues es la modificación, la optimización, eh, la modificación y optimización de elementos o componentes de sistemas biológicos. El punto de la bioingeniería es que hay muchas escalas. Puedes trabajar a una escala macro y puedes tú hacer bioingeniería pues sin meterte a nivel de moléculas. Eh, o puedes irte a una escala menor, ¿no? A nivel de célula, o órganos, células, o si sigues bajando, si puedes ir a moléculas y ahí pues la ingeniería de proteínas podría ser una bioingeniería, Así es. porque estás haciendo optimización, modificación de algo que viene de un sistema vivo, que en este caso sería una proteína. Y por eso a mí la bioingeniería en general no me gusta ese término, porque pues, alguien que trabaja con vacas puede Sí. decir, y está haciendo selección de vacas, puede decir que hace bioingeniería, porque es un poquito ambiguo a mi parecer, pero bueno, hay gente que lo usa y ya sabe a qué se refiere, ¿no? Pero Exactamente. en todo caso, poner bioingeniería molecular, sí, para que sea más preciso a qué nivel, a qué escala está trabajando. Sí, exactamente. O sea, bien mencionaste, pues, ingeniería de proteínas básicamente tiene una rama que converge totalmente, ¿no? Y bueno, y en tu caso además, en su línea de investigación hacen, o sea, también le meten mano al tema de los genes, ¿no? A cómo estarían acomodadas las secuencias de reconocimiento, ¿no? Porque, digamos, una parte es la ingeniería de las proteínas, los mecanismos por los cuales pueden interactuar, más, digamos, la parte de la ingeniería de los ácidos nucleicos. Y justo ahí quería hacerte ya la última pregunta de definiciones. Eh, También se ha hablado mucho, incluso en este foro, de la biología sintética. ¿Hay un punto de convergencia ahí con esa área? ¿Y qué es? Bueno, desde tu perspectiva. Sí, sí, bueno, la biología sintética, pues sí puede ser un poco como bioingeniería, pero, o puede caer dentro de la gran área de la bioingeniería, pero creo que la biología sintética se enfoca más en generar cosas, bueno, en este caso sistemas biológicos, que a su vez pueden ser a nivel de célula o puede ser a nivel más molecular, ¿no? O sea, inclusive ingeniería de proteínas puede ser
cuestiones de biología sintética, pero a nivel molecular. Pero creo que se enfoca a crear sistemas que no existen en la naturaleza, eh, y que puedan ser muy programables y controlables. Eh, ya sea, por ejemplo, el típico tema, creo, de biología sintética son la cuestión de reguladores genéticos que pueden apagar o encender genes de manera controlada, bajo ciertas señales, pero todo muy bien controlado, ¿no? Y solamente una célula, una bacteria que reconozcan, no sé, un aroma y que se vuelva fluorescente cuando una molécula de un aroma aparece por ahí, pues no existe en la naturaleza, pero por eso sería lo sintético. Pero a veces es difícil poner el límite donde termina un área y dónde empieza la otra, ¿no? La verdad, nosotros en el laboratorio de Bionano Lab vemos a la materia como materia, o sea, no importa si es biológica o no biológica, está compuesta de moléculas y pues lo único que hace que algo tenga vida o no, pues es la organización. Pero bueno, o si es sintético, o si es hecho por el hombre o natural, pues es lo mismo, está compuesto por la misma materia, ¿no? Los temas vivos, naturales o no, y pues desde ahí partimos. Sí, nada, maravilloso. O sea, yo, bueno, que he visto muchos proyectos de biología sintética, hay, de hecho, conoces bien la competencia, ¿no? De ingeniería genética, perdón, de biología sintética, IGEM. Hay muchos proyectos que acabo de ver en tu presentación que seguramente les iría muy bien en una competencia de esas características, la verdad. O sea, son ejercicios muy ingeniosos, ¿no? De diseño de propiedades o de juntar propiedades de estos sistemas, ¿no? En este caso de los sistemas CAS. Está súper interesante, la verdad creo que sí es, o sea, yo lo presentaría como algo ejemplar en el área de justamente temas de biología sintética. Sí. Sí, súper, o sea, es una felicitación total. Y de hecho, este tema del diagnóstico es súper interesante porque como enlistaste algunas de las características que debería tener un sistema de diagnóstico molecular, bueno, pues los sistemas basados en Cas tienen todos, ¿no? E incluso hay cosas medibles como es el tema de la fluorescencia, que ahora se pueden medir con instrumentos de muy bajo costo, por ejemplo, aquellos que se excitaban con luz azul. Bueno, pues ya hay LEDs, ¿no? Que de $2 que pueden emitir a esa longitud de onda, ¿no? Y eso pues hace que esos dispositivos Sí, estén muy al alcance de todo el mundo, ¿no? sí, seguramente estos métodos van a democratizar, o sea, estos sistemas CRISPR-Cas van a democratizar inclusive los diagnósticos, porque los va a poner más al alcance de la mano de muchas personas. Y los biohackers, pues también, ¿no? Para que trabajen con ellos. Justo iba a hablar así como muy al estilo del do yourself biology, ¿no? De que puedes incluso construir dispositivos que con este sistema biológico pues puedan funcionar de manera muy precisa y con alta sensibilidad, y eso está buenísimo. Lo de las tiras es así, o sea, yo no lo conocía, no había leído este artículo que mencionas, pero lo de las tiras es impresionante, la verdad, es totalmente aplaudible el tema del diagnóstico con tiras. Sí, no, O sea, unos meses antes hubiera estado genial. Oye, Armando, y el tema de protección intelectual, o sea, ahí cómo le hacen ustedes, o sea, porque muchos de estos eh, sistemas que están construyendo en tu laboratorio, pues tienen un mercado importante, ¿no? ¿Hay qué pasa? pues nuestro sistema que reportamos, sí, ya solicitamos una patente. Pero bueno, digo, hasta que no nos la concedan, pero sí se metió una patente para el uso múltiple de redes guías dirigidos al mismo gen. Hay unos que son más exploratorios y pues eso es, pues, o sea, esto
la nanotecnología con CRISPR-Cas es sin duda más exploratorio, o sea, no es más para ver qué capacidades tenemos, hasta dónde, bueno, nosotros podemos llegar. Todavía no hay una aplicación muy concreta. Y eso, pues, eso no se protege ni nada, pero bueno, afortunadamente ahí en el Instituto de Química hay mucho apoyo si alguien quiere proteger algo de manera con una patente o eso, pero bueno, lo importante es más que la protección, es implementarlo, pero bueno, ya eso es más de emprendimiento biológico que, bueno, pues si alguien está Exacto. interesado, pues estaría interesante hacer algún eh, partnership, pero bueno, sí es una opción. Ya si se tiene la protección intelectual, pues con más facilidad, ¿no? Pero bueno, a veces estamos en muchos proyectos y tampoco le podemos abarcar de tanto. Sí, exactamente. Sí, de hecho eso prácticamente es el proyecto de un estudiante de posgrado también, o sea, pero bueno, pues ya ahí lo platicaremos en otro foro. Otras dos preguntas, ya las últimas que voy a proyectar. Muy en breve, Elías Carmona nos pregunta: buenas noches, doctor, ¿cuál es su opinión sobre el uso de CRISPR-Cas para la edición genética de alimentos y su dificultad para la detección de estos? Sí, pues hay indicaciones o señalamientos de que alimentos o cualquier célula modificada con CRISPR-Cas, bueno, que se hace un noqueo, un knockout de un gen, pues va a ser indistinguible de uno que no se modificó genéticamente. O sea, si alguien te da un alimento con un gen noqueado por CRISPR-Cas, pero te dice hay una modificación genética o no, va a ser imposible decirlo. Se ha dicho esto porque, pues, pues no hay nada que te indique que esa mutación fue hecha por Cas o de manera espontánea. Ujú. Eh, pero bueno, también se ha señalado que CRISPR-Cas llega a veces a cortar en otros lados. Um, Ese tipo de dificultades técnicas, pues sin duda se van a ir solucionando. Mucha gente está trabajando para evitar eso. Pero aún así creo que tampoco sería distinguible entre una que ocurrió de manera natural o no. Pero bueno, al menos que sea algo muy drástico. En resumen, es muy complicado y creo que, pues técnicamente que yo sepa, no hay manera de distinguirlo de uno que no. A menos que obviamente lo declare la persona, ¿no? La compañía, que este fue modificado. Pero si Ujú. no lo declaran, te dice, pues está este producto, los reguladores no van a poder encontrar. eh, o alguien, si se dedica a investigar, a analizarlo y buscar esa modificación. Si fue modificado o no con CRISPR, no va a ser posible. Y pues sí, eso pues abre muchas interrogantes en muchos aspectos propios y técnicos. Ujú. Sí, efectivamente. Sí, así es. La búsqueda de transgénicos está limitada a la búsqueda de promotores, básicamente, que se sabe que se usa la gente, ¿no? Que está metiendo transgenes. Pero sí, efectivamente, hay modificaciones que no serían detectables tan O fácilmente. genes de resistencia a veces, ¿no? Pero sí hay Así es. secuencias que se insertan y que sí, esta es completamente un transgen, ¿no? No es un gen de ahí, de la Ujú. especie. Pero aquí como casi siempre se usa para noquear genes, eh, sí, no sabe si esa mutación fue espontánea o no. Así es. Sin embargo, la DEDCAS9 sí podría usarse para detectar transgenes, ¿no? Si supiéramos, bueno, si tuviéramos algunos genes blanco, ¿no? Que buscar, eso sí se podría, ¿no? Sí, sí, la DCAS9 se tendría que expresar de manera interna para que inhiba o active un gen, pero que yo sepa, ninguna aplicación está haciendo eso. O sea, eso es a nivel de laboratorio, pero a Ujú. nivel ya comercial o médico es noquear genes Sí, o la inserción.
la sustitución de una secuencia, de una mutación por una secuencia no mutada, pero del mismo gen, o sea, que también existe en los humanos ese gen, no, bueno, el gen no, sí, la mutación. Entonces también, sí, no, es otra complejidad que Claro. creo que no va a haber forma. Y de hecho, creo que en Europa van a permitir los alimentos modificados u organismos modificados con CRISPR-Cas por esta razón, entre otras, pero unas Ujú. por estas. Lo cual no van a permitir los transgénicos, pero estos de CRISPR-Cas creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, pues vamos a ver hasta dónde, hasta cómo evoluciona, ¿no? Esto de las aplicaciones, porque como bien mencionas, o sea, cuando se propuso cuando fue lo del premio Nobel y demás, o sea, se temía, ¿no? O mucha gente empezó a temer pues, por la modificación de humanos. Y al final de cuentas, la primera aplicación, pues fue en el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir viendo cómo evoluciona esa parte, ¿no? Ya, perdón, la última pregunta es de Libertad Pesina. Dice, ¿existe una forma de desensamblar las moléculas de DNA de las nanofibrillas para que su función tenga que ver con el gen delivery o tal vez silenciamiento de genes, por ejemplo, oncogénicos? Una forma de desensamblar así como está actualmente el sistema, no hay manera de desensamblar, no manera fácil. Eh, Sería interesante hacer el proceso también reverso, al adicionar la molécula esta que añadimos, la rapamicina, que se ensamblan, como ahorita, pero poder hacer algo para que se desensamblen, eso sería súper interesante. Ujú. Pero de qué forma si no, no sé, habría que pensar, pero sí, yo creo que es también otro paso muy importante de hacer este proceso reversible. Eh, no sé si para entrega de genes, porque esas fibras no sé si entren a células, pero bueno, sí, quizás podrían ser usadas para eso. Pero sí, es una muy buena idea hacerlos reversible el ensamble. Sí, el último webinar que tuvimos hace 2 semanas justo trataba de alimentos funcionales y específicamente de polímeros que podían, en condiciones del estómago, liberar compuestos bioactivos. Entonces, a lo mejor, Mm, bueno, esos alimentos sí podrían, perdón, esos polímeros sí podían desensamblarse, pero en condiciones muy, muy específicas. Bueno, estaría interesante también esa área. sí, 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 estaría interesantísimo eso. Bueno, pues me pareció una excelente pregunta. Pues gracias Armando, parece que ahora sí son todas las preguntas que tenemos por aquí. Eh, Nuevamente te digo que estuvo súper interesante, la verdad. Ya tenía ganas de que ocurriera y pues bueno, ya nos pusiste ahí el artículo. Invito a todos a que vayan y lo lean y lo citen, por supuesto. Y no sé Sí, si, bueno, nada más, ajá, sí, 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 por último, pues bueno, ahí eh, por cualquier pregunta, lo que quieran, me pueden buscar ahí mi así. nombre en el Instituto de Química. En internet encuentran. Eh, y bueno, igual si quieren participar en algún proyecto o algo, pues ahí acérquense y ya podemos ver qué se puede hacer. Y pues ya, pues ya más bien ya sería todo, porque si no, nos vamos a alargar más. Pues, hago más invitaciones. Sí, bueno, yo haré una más. En noviembre está el Congreso de la rama de Físico-Química y Diseño de Proteínas en Querétaro. Eh, Supongo, sigue activa el sitio web que es Red Proteínas. Entonces, Mm. bueno, vayan a Facebook, redes sociales, Red Proteínas y chequen lo que va a haber en noviembre aquí en Querétaro. Creo que Sí, bueno, ahí eso es está. cierto. Ahí estamos organizándolo. Va a haber un concurso de memes sobre proteínas. Entonces, estén atentos eh, porque va a haber premios. Entonces, como dice Jorge, ahí entren a la página. También estamos en Twitter y en Instagram.
red de proteínas o REFEP, y para que sigan y estén atentos. Perfecto. Pues muchas gracias, Doc. Muchas gracias a toda la audiencia que se quedó hasta el final. Y pues esto queda grabado, recuérdenlo, por ahí si entran a la página pues pueden ver la grabación. Y pues muchísimas gracias, nos vemos el siguiente martes en otro seminario web muy interesante, lo vamos a estar anunciando a lo largo de la semana. Y bueno, pues que pasen todos una excelente noche. Gracias, Armando, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta Bye. luego.